Hola amigos, por favor abramos nuestras Biblias en libro de Efesios capítulo 3. En el capítulo 1, Pablo nos enseñaba una lista de las bendiciones de Jesús, lo mucho que el Señor había hecho por nosotros. Y en el capítulo 2, Pablo nos enseñaba nuestra condición antes y después de conocer a Cristo. Pablo nos enseñaba que en Cristo Jesús somos uno. Todos aquellos que hemos aceptado, sean israelitas, sean gentiles, quienes fuesen. Así que ahora en el capítulo 3, Pablo nos va a enseñar que el misterio de Dios es grande, alto, profundo, inmenso. Así que, dicho esto, por favor, escribe el título de nuestra enseñanza para esta mañana: El misterio más grande. El misterio más grande. En capítulo 3 aprenderemos 4 lecciones del misterio de Jesucristo. Así que en este capítulo vamos a aprender 4 lecciones del misterio de Jesucristo. En el versículo 1 dice de la manera siguiente, por favor acompáñame a leer. Por esta causa, yo Pablo. Un momento. ¿A qué causa se refiere? De la clase anterior, cuando Pablo nos enseñaba que su responsabilidad era anunciar esas buenas noticias de que Jesús nos ha hecho uno en su cuerpo. Entonces, por esta causa, por esta revelación, por esa responsabilidad que él tenía, dice: soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Él se sentía prisionero de Cristo Jesús. Por ejemplo, él no se identificaba como prisionero de, no sé, algún familiar, como prisionero judío. Él se identificaba como prisionero de Cristo. Si yo estuviese preso en otro país, y yo me identificaría prisionero peruano, porque soy de Perú. Em, pero Pablo se identifica prisionero de Cristo, porque él se identificaba con Cristo, en Cristo, por Cristo, para Cristo. Todo era Cristo para él. De la misma manera, nuestra identificación también debe ser con Cristo. Así que Pablo está preso en la cárcel, ahí testificando que él es un prisionero de Jesucristo. Dice el versículo 2: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora, en el versículo 2 dice: si es que habéis oído, si es que has leído, si es que has escuchado sus cartas del apóstol Pablo. Tiene muchas cartas en el Nuevo Testamento. Si has leído sus cartas, sabes cuál es su responsabilidad. Sabes cuál es su revelación. En el versículo 4 dice que eso lo podemos aprenderlo leyendo. Vamos a saber cómo el Señor le ha revelado. ¿Qué le instruyó al apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo? Entonces, leyendo, lo aprenderemos qué conocimiento de Cristo tiene. Ahora, cuando hablamos de la revelación de Pablo de parte de Jesús, muchos malinterpretan. La palabra revelación no debe ser malinterpretada. Sabemos que Dios le reveló a apóstol Pablo a través de su espíritu, pero es curioso que en este tiempo muchos dicen, por ejemplo, Dios reveló a José Smith que no se debe tomar café.
Otros dicen Dios le reveló a San Han que hay un Dios Madre. Otros dicen el Espíritu reveló a Jonás a Tacusi Molina que Él es el Hijo del Hombre. Qué revelaciones extrañas, fuera del contexto, fuera de la Biblia. Por lo general, todas estas personas van a decir, está en la Biblia. Sacan una manera tergiversada, una conclusión tan errada que a veces es asombroso cuando escuchas. Pero si tú no has leído las cartas del apóstol Pablo como él mismo lo dice, si es que lo has escuchado, sabes, pero si no lo has escuchado, no lo sabes. Entonces, si has leído la palabra de Dios, si has leído las cartas del apóstol Pablo, no serás arrastrado fácilmente por estas ideologías humanas. Cuando Pablo dice que Jesús le reveló, él se refiere que el Espíritu Santo de Jesucristo le corrigió todo lo que él sabía. Apóstol Pablo sabía de la ley, sabía de los profetas del Antiguo Testamento, del Pentateuco, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, sabía de los profetas. En su ley estaba escrito acerca de Jesucristo. Entonces el Espíritu le enseñó que lo que él había aprendido o la forma que él había aprendido no era correcto. Un día caminando a Damasco, Jesús sale al encuentro y le deja ciego por 3 días. Desde aquella vez, el Señor le corrigió a través de su espíritu, le revela, es decir, le enseña, le corrige, que estaba en su misma Biblia escrito acerca de Jesucristo. Ahora, cuando el Espíritu le corrige, apóstol Pablo tiene otra perspectiva, de manera que entiende claramente, le fue revelada la palabra. Entonces aquí escribimos nuestra primera lección del misterio de Cristo. Anhela la revelación. Anhela la revelación. Usted debería de anhelar la revelación. Muchas veces dicen que los pastores o los profetas o los grandes hombres de Dios nada más son los que reciben la revelación, pero no es cierto. Aquí, más adelante, vamos a ver que a la iglesia el Espíritu Santo le revela. El Espíritu debe ser revelada. La iglesia debe ser revelada. Ahora, no confundamos esta revelación como habíamos dicho. La revelación no son palabras nuevas que están fuera de la Biblia. La revelación no es una doctrina nueva o ideas nuevas para formar una doctrina. La revelación no es para fanfarronear. ¿Cómo así? Muchos se paran en el púlpito para decir, el Señor me está revelando que aquí hay gente con dolor de cabeza. ¿Quién nos va a doler la cabeza con esta situación que pasamos? Hay alguien que está preocupado. Todo el mundo está preocupado. No, 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 no. Hay una preocupación especial. Y todos tenemos preocupaciones especiales. Hay alguien que tiene dolor de rodillas. Son fanfarronerías. Así que la revelación es para enseñar el cuerpo de Cristo, siempre alineado en la palabra de Dios. Gracias a Dios que en la iglesia leemos la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, todo el consejo de Dios. Eso es nuestra responsabilidad en Calvary Chapel Puente Piedra, leer la Biblia verso por verso. Insto, animo a nuestros asistentes a la iglesia que lean verso por verso. No es bueno que lean un poco aquí, otro poco allá, otro poco allá. Así nada más no. Uno puede leer así,
pero siempre centrado verso por verso, capítulo por capítulo, todo el consejo de Dios. La Biblia está hecha de parábolas. No puedes solamente leer una parte de parábola y hacer una doctrina. Está hecha de poemas, cartas. Las cartas deben ser leídas completa para su entendimiento, pues profundo. Y las historias deben ser leídas verso por verso para saber exactamente qué es lo que sucedió en el pasado. Ahora, eh, la revelación exhorta, consuela y edifica a la iglesia. La revelación te da convicción a tu espíritu. Por la revelación una persona se siente confrontado con su propio pecado. Por la revelación somos motivados a anunciar el evangelio, a plantar iglesias. La visión de nuestra iglesia es plantar iglesias. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha revelado su ministerio de extender el reino de Dios. Nos ha enseñado a través de la misma Biblia. Entonces, por la revelación, pues los servidores se sienten comprometidos. Por la revelación, la iglesia se siente comprometido a amar a Dios. A través de la revelación, la gente puede amar a Dios y amar a su prójimo. ¿Qué tienes que hacer para que seas revelado? ¿Qué debo hacer para ser revelado? Leyendo. Tenemos que leer. Ahora, antes de leer, te recomiendo que ores, que pidas al Espíritu Santo que te guíe, que te enseñe, que te revele. Cuando hay revelación, hay compunción de corazón. Te compunge, te hace llorar. Qué maravilloso es esto. Verso 5 dice, el, el misterio que en otras generaciones, es decir, en el Antiguo Testamento, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, es decir, a los profetas israelitas del antiguo pacto, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Entonces, el misterio del Evangelio no había sido revelado a los del antiguo pacto. Ahí estaba Moisés, Abraham, todo del Antiguo Testamento. No hablaron de Jesús. No hablaron de la unidad entre el pueblo de Israel y los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios tenía escondido este misterio. Ahora, ¿cuál era esa revelación? Está en el versículo 6. Que los gentiles y los israelitas somos uno en Cristo. Ambos somos coherederos y miembros del cuerpo de Cristo. También copartícipes de la promesa hecha a Abraham. ¿Se dan cuenta? Los escribas, los fariseos, los doctos de la ley en tiempo de Jesús no entendieron que Jesús era la cabeza de la iglesia, era Salvador del mundo. Vino a unir al mundo en sí mismo. No entendieron, a menos que el Espíritu lo revele como al apóstol Pablo o al resto de los apóstoles. ¿Mm? Eh, hasta, hasta que el apóstol Pablo entendió esta revelación, eh, él empezó a compartir de que los gentiles y los israelitas éramos uno en él. Y es más, éramos coherederos. Todo eso era una revelación para apóstol Pablo. Somos participantes de la promesa de Abraham.
Todo eso era un misterio. Ahorita como nosotros pues escuchamos reiteradas veces acerca de los misterios, ya sé que soy salvo, ya sé que tengo a Jesús en mi corazón, yo sé que soy eh, heredero juntamente con Cristo, soy merecedor de la promesa de Abraham. Ahora podemos hablar fácilmente los cristianos, pero en aquel tiempo no, era difícil. Los escribas y fariseos no podían juntarse con los gentiles. Y que apóstol Pablo traiga una nueva enseñanza, era imposible de creer. ¿Qué es esto? Esto es un hereje. Era difícil de creer. Por eso es que este fue un misterio en aquel tiempo que se destapó. Ahora, tu salvación, mi salvación, era un misterio escondido para que estos tiempos, entendiéramos. Gloria a Dios. El verso 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, Pablo se está humillando, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, Pablo se siente afortunado de que Dios le haya dado esa responsabilidad de anunciar los misterios del evangelio. Dice, inescrutables misterios del evangelio. ¿Qué significa inescrutable? Algo que no se puede entender, algo que es difícil, no se puede, no hay manera. Así que todas aquellas personas que quieran entender la Biblia necesitan al Espíritu Santo para poder encontrar o destapar este tesoro. Si no acepta a Jesús en su corazón, nadie podrá entender este tesoro preciado que hay en la Biblia. Es inescrutable. No se puede entender con la sabiduría humana. Solo con la sabiduría del Espíritu se puede entender, se puede quedar grabado en el corazón. Así que a Pablo le fue encomendada esta responsabilidad de anunciar este misterio inescrutable. ¿Qué más tenía que enseñar Pablo? En el versículo 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Es decir, Dios tenía escondido por muchos años sin revelar a la gente. Y se lo encargó al apóstol Pablo, dice. Sí es cierto. Ni los mismos apóstoles de Jesús entendieron al 100%. Nosotros a lo largo de la historia del libro de los Hechos vemos a Pedro aún practicando o aceptando la ley. Pablo tenía que reprenderlo. No es posible que Pedro se comporte de esa manera. Entonces, dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora dice que esa multiforme de la sabiduría de Dios debe ser anunciada a través de la iglesia. La iglesia debe mostrar a los principados y potestades toda la sabiduría de Dios. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, cuando usted va a una tienda de, uh, de perlas, cadenas, collares, diamantes, usted ve por la vitrina sean oro, plata, piedras preciosas, todo. Porque la vitrina te muestra. Todas esas joyas representan a la sabiduría de Dios. Y la vitrina representa a Cristo. Perdón, a la iglesia. Obviamente es el cuerpo de Cristo. Nosotros como vitrinas estamos para reflejar
el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Familia, Dios quiere presumir su poder a través de la iglesia, a través del creyente, a través de ti. Aquí escribimos nuestra segunda lección del misterio de Cristo. La iglesia debe mostrar el poder de Dios. La iglesia debe mostrar el poder de Dios. ¿De qué manera puedo mostrar el poder de Dios? A través de vidas transformadas. No hay terapias, no hay ninguna charla psicológica, no hay ningún tipo de orientación que pueda transformar vidas a menos que el Espíritu compunja el corazón a través de la revelación. A menos que Cristo mismo transforma su vida a través del Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios. Yo puedo mostrar el poder y la sabiduría de Dios con mi vida transformada. Entonces debo dejar que el Espíritu transforme mi vida. Cuando empiezo a perdonar, estoy mostrando el poder de Dios. Cuando amo con sinceridad, muestro el poder de Dios. Qué maravilloso esto. Dice el versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Este es otro de los misterios que apóstol Pablo enseñó. En Cristo tenemos la seguridad de la salvación. En aquellos tiempos la gente desconocía este misterio. ¿Cómo va a ser salvo en Jesús? ¿Cómo uno va a ser salvo en el hijo del carpintero? ¿Cómo uno va a ser salvo en ese Nazaret? Algo puede salir, algo bueno puede haber en Nazaret. Cuando Pablo anuncia que en Jesús hay salvación, seguridad de salvación, era un misterio. En Cristo tenemos acceso al Padre con confianza. Los israelitas no podían acercarse a Dios. Inclusive no podían pronunciar el nombre de Dios porque era imposible. Ellos se sentían tan sucios que no tenían esa facultad de hablar palabra de Dios. Entonces lo cambiaron por el nombre que no se puede pronunciar. Yahweh. Yahweh. Do, Ye, H, W, H. Algo que no se puede pronunciar. Se sentían tan indignos. Ahora apóstol Pablo, uno de los judíos, ¿qué pasó? Enseñó el misterio, que sí podían llamar Dios, que sí podían tener acceso al Padre, sí podían llamarlo Abba Padre, papito lindo. Qué maravilloso esto. El versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros las cuales son vuestra gloria. Apóstol Pablo está animando desde la cárcel. Mi situación de preso no debe desanimarles. Al contrario, siéntanse motivados. Mira cómo anima desde la cárcel a los libres, a los que están ahí en sus casas, en la iglesia adorando. Les está diciendo, cuando yo estoy preso debo ser un motivo de gloria para ustedes. ¿Cómo así? ¿Por qué motivo de gloria? Porque apóstol Pablo les estaba destapando los misterios de Jesucristo. Y por esa causa estaba preso. Y entonces uno que está libre debió de decir, gracias apóstol Pablo, no te rindes. A pesar que te están condenando por esta responsabilidad. ¡Wow! ¡Qué maravilloso esto! Apóstol Pablo no se rinde.
debe ser motivo de gloria. Gracias, apóstol Pablo. Gracias a Dios por tu vida. Que nos anunciaste, estás preso, ni aún así te rindes. Entonces, debe ser las cuales son vuestra gloria, dice. Esta es la diferencia entre Pablo y cualquier otro preso. Por lo general, los presos están preocupados. Sáquenme de aquí. Si yo estuviera preso, estoy seguro que estuviera llorando, lloroso, triste, suplicando a la gente que busquen un mejor abogado. Pero Pablo no está preocupado por ninguno de ellos. Pablo está animando a la iglesia. Un preso quien debería estar preocupado y llorando y triste, animando a la iglesia. No se desmotiven, muchachos. Mi situación no debe ser un motivo de tristeza. Al contrario, un motivo de ánimo. Pablo entendía los misterios de Jesús. Le fue revelado por el Espíritu los misterios de Jesús. Pablo está enseñando a que los libres echen ganas, él estando preso. Tercera lección del misterio de Cristo. Escribe, por favor, si estás anotando, las pruebas son para crecer. Las pruebas son para crecer. Si Pablo hubiera estado preso en este tiempo, estoy seguro que buscaría la oportunidad de predicar a la gente, a los otros presos. No estuviera llorando. Ahora la pregunta para nosotros es, si usted estuviera preso, ¿qué haría? ¿Qué haríamos? ¿Verdad? Creo que aquí podemos medir nuestra fe. Las pruebas a veces son como una cárcel. Las pruebas son una oportunidad para crecer, para decir, Señor, dame sabiduría. ¿Qué medidas puedo tomar? ¿Qué acciones puedo tomar? Ayúdame a no perder la paciencia. Ayúdame a disfrutar en esta prueba. Ayúdame a pasar esta prueba. Si el Señor nos ha capacitado, así como a los alumnos en el colegio, recuerden que antes de las pruebas es la capacitación. Y para saber si han avanzado, pues se le hace un examen. Ahora, el Señor nos capacita para las pruebas. ¿Responderemos firmemente ante las pruebas? O nos vamos a poner a llorar, ¿verdad? Yo solamente, o deberíamos de llorar solamente agradeciendo a Dios por ese gozo. El gozo debe hacernos llorar. Las pruebas no nos deberían de hacer llorar. El gozo del Señor nos debe hacer llorar de emoción. Muy bien, el verso 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el nombre interior por el Espíritu. Wow, esto es importante, que el que enseña la palabra de Dios debe orar. Para que la iglesia entienda, el que enseña la Biblia debe orar. Y para que los oyentes sean fortalecidos, el que enseña debe orar. En este caso yo soy el pastor, yo enseño en la iglesia. Yo debo orar por mí, por los que me escuchan. Es mi responsabilidad orar por dos cosas muy importantes: para que Dios les revele los misterios inescrutables y para que sean fortalecidos en sus corazones. Ahora, si alguien quiere enseñar, si alguien quiere ser consejero, entonces también eres bienvenido a orar. ¿Quieres que te escuchen? ¿Quieres
que la persona que te oye sea revelado, sea fortalecido, entonces tenemos que orar. Qué maravilloso esto. ¿Para qué más oraba Pablo? Dice el verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Así que Pablo oraba para que Cristo habite en sus corazones, a fin de que estén arraigados en el amor de Cristo. Solamente cuando el creyente ama a Cristo, cuando está arraigado en su amor, puede entender los misterios profundos de Jesucristo. Si no hay amor, tarde o temprano se va a cansar. Necesito amar a Dios. Para amar a Dios necesito leer la escritura. Necesito que el Espíritu me revele. Entonces podré entender lo alto, lo largo, profundo, ancho del misterio del Señor. Aunque no lo entienda al 100%, podré entender. A veces un día de servicio no es suficiente para comprender todo este misterio. Ni una semana, ni 2 días, ni conferencia tras conferencia, ni un estudio de 20 años, 40 años. Congregamos todo el tiempo para entender, porque el misterio de Dios es tan grande y tan grande. Por eso estudiamos todo el tiempo, para que el Señor nos siga revelando. ¿Para qué más oraba Pablo? Dice el versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense que el amor de Cristo es el que excede todo conocimiento, no el conocimiento al amor de Cristo. Muchos estudian a veces, son asombrosos con su conocimiento, brillan con su conocimiento, que usan arameo, hebreo, latín, griego, profundizan, brillan en conocimiento, pero no en el amor de Jesús. No aman. Aprenden para contiendas y debates, pero eso no debe ser así. El amor debe ser superior. Aunque poco sé, pero debo tener el amor de Jesús. Debo aprender a perdonar. Debo aprender a escuchar, respetar, saludar. El amor debe estar por encima del conocimiento. Y no debo abundar en conocimiento y ser un hombre rencoroso, déspota. ¡Wow! ¿Para qué más oraba Pablo? Dice el versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pablo sabe que si uno pide a Dios en oración, Dios era poderoso para darle el doble de lo que pide. Quiere decir que si yo pido entendimiento para un versículo, Dios me puede dar entendimiento para 2 versículos, el doble. Eso sabía apóstol Pablo, por eso él ora. Cuando leas tu Biblia, siempre ora para que el Espíritu te dé sabiduría. Y entonces, cada día va a abundar la palabra en tu vida. Aquí escribimos nuestra cuarta lección del misterio de Cristo. Si quieres conocer las riquezas de la gloria de Dios, pídela. Si quieres conocer las riquezas de la gloria, pídela.
como al principio le decía, no me gustaría que pidas a Dios y que aprendas para que abundes en conocimiento. Bien claro hemos leído que el conocimiento debe ser inferior al amor. El amor debe ser superior al conocimiento. Entonces, yo quiero orar. Quiero orar para aprender y para que el Señor me transforme cada día, me llene de su amor. Quiero respetar a los demás. Quiero que mi corazón sea compungido para sentir el verdadero arrepentimiento. De lo contrario, pues todo lo que aprendí no tiene ningún efecto. Dice el versículo 21, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Así que a Él sea la gloria. Familia, estas palabras han sido nuestras buenas noticias para esta mañana sobre el tema el misterio más grande. Gloria a Dios. Entonces quiero que sepas que Jesús les ama mucho. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por amarnos, gracias por revelarnos estos misterios tan grandes a través del apóstol Pablo. Gracias, Padre Celestial. Bendigo a todos los que nos ven desde el otro lado de la pantalla. Los bendigo y que este sea una lección para que ellos estén reflexionando y que el Espíritu, Señor, les compunja, que el Espíritu esté obrando cada día de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Adiós, familia.